salida, Éxodo capítulo 6, vamos a leer el versículo 6 y 7. Lea conmigo la poderosa palabra de Dios. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Verso 7. Y los tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esto es palabra de Dios. ¿Pueden sentarse, por favor? Hoy voy a explicar una costumbre, una tradición que el pueblo judío, el pueblo de Israel tenían cuando ellos celebraban el Pesaj, que es la Pascua. La palabra Pascua significa pasar por encima, y esto vemos que ellos lo hacen en Éxodo capítulo 12, la noche que salieron de Egipto. Ahora, toda familia hebrea, toda familia judía sabe de lo que estoy hablando en esta tarde, acerca de las 4 copas. Digan conmigo, las 4 copas. ¿Sí? Porque ahora ellos, ¿por qué basan esto? Miren, para los judíos ortodoxos, para ellos Cristo no ha venido. Es decir, que el Cristo que nosotros tenemos para ellos no significa nada. Lo tienen como un profeta, incluso en Israel le llaman el colgado, o un simple profeta. Y para ellos no es el Cristo. En cambio, para nosotros sí es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que vino, murió por nosotros, ascendió al cielo y viene por segunda vez por su pueblo y por los que le aman. Para nosotros Cristo es el Mesías. Y el pueblo de Dios dice: amén. Durante los 1500 años que tardó la ley de Moisés, el pueblo de Dios estuvo en esa dispensación llamada la ley. Durante 1500 años celebraban sacrificios. Dice la palabra de Dios, en el tabernáculo ofrecían en el altar de oro incienso, de bronce, ofrecían becerros todos los días, en la mañana y en la tarde. Por eso la Biblia hace referencia al sacrificio de la tarde o al sacrificio de la mañana, porque todos los días durante 1500 años el pueblo de Dios ofrecía a Dios. Pero en la celebración del Pesaj, de la Pascua, recuerden ustedes que desde el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito entró a Jerusalén y destruyó el templo, cuando Jesús dijo: de este templo majestuoso no quedará piedra sobre piedra, porque los apóstoles se maravillaban y decían: Señor, mira los grandes muros, mira los cimientos. Entonces Jesús les dijo: de cierto les digo que de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70 se cumplió esa profecía, en el año 70 de nuestra era. Y el general Tito entró a caballo, destruyó todo el templo y le prendieron fuego al templo. La presencia de Dios ya se había ido. El historiador Josefo dice que se escuchó una voz que dijo: vámonos de aquí, porque la presencia de Dios ya se había retirado de aquel lugar. Y se dice que al prenderle fuego al templo, el oro que tenía se hizo líquido y se metió entre las piedras de los cimientos del templo, y entonces empezaron los soldados a quitar piedras y a recuperar oro, y literalmente se cumplió que no quedó piedra sobre piedra. Entonces, desde el año 70, los judíos, los israelitas, no tienen lugar de adoración. Tal vez usted ha visto en películas, en fotografías, hay un muro que será tal vez del ancho de esta pared o del largo de esta pared, con piedras. Y entonces ellos creen en la tradición que ese muro era parte de los cimientos del templo, y que cuando fue destruido el templo, que el Shekinah de Dios, la nube de Dios, reposó sobre ese muro. Pero eso no es cierto, porque el templo literalmente fue destruido. Tal vez ese muro era nada más como un muro de contención, pero no era de los cimientos del templo. Ahora, durante casi 2000 años, porque desde el año 70 hasta nuestros días, los judíos llegan ahí en ese lugar. No sé si han visto en fotos que llegan a orar,
Bueno, a mí también ya me tocó ir a orar ahí. Dios me dio la oportunidad de orar en el Muro de los Lamentos. Y cuando uno se acerca al muro, encuentra uno en las rendijas miles, literalmente miles de papelitos, peticiones que los gentiles, ¿verdad?, los que no somos de Israel, llegamos ahí y ponemos y oramos. Y ahí están todos los días los judíos. No sé si han visto esos judíos ortodoxos que tienen un kipá aquí en su cabecita y cuando oran hacen esto. ¿Sí se han dado cuenta? Hacen esto. Pues el kipá no significa otra cosa más que de aquí para acá, dice soy yo, y de aquí para el infinito es Dios. ¿Y por qué hacen esto cuando oran los judíos? Es algo bien chistoso, es para que no les dé sueño. Dije yo, eso está bueno para cuando tengamos vigilia de oración, que se paren y que hagan esto. Al hacer esto no se duermen. Entonces eso es lo que no es mayor cosa. Ahora, estos judíos, el Muro de los Lamentos, es porque ellos están lamentando que ya durante 2000 años no tienen un templo. La profecía dice que habrá un tercer templo. Algunos dicen que ya se está fraguando todo para que haya templo. Hay jóvenes que están siendo instruidos para ser levitas y sacerdotes en ese nuevo templo. Ese también habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, no vamos a entrar en esa profecía. Ahora, los que somos cristianos, bueno, soy uno de los cristianos que vine del pueblo gentil y me convertí al Señor. Cuando yo oré en el Muro de los Lamentos, no invoqué sino al Dios verdadero. Dije yo, pobrecitos estos judíos, porque ellos no tienen acceso al Padre. Porque Jesús dijo, si quieres estar bien con el Padre, tienes que estar bien con el Hijo. Y nuestra oración, Dios la escucha, sea en el Muro de los Lamentos o sea aquí en Chiapas. Porque el único camino al Padre se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, dele fuerte el aplauso porque a Él celebramos. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo judío, en el Muro de los Lamentos, durante casi 2000 años, están llorando, están pidiendo a Dios que haya un lugar de adoración. Es por esto que algunos judíos de repente ofrecen por ahí un sacrificio en el monte, pero en cuanto a la Pascua, el Pesaj, hay una cena tradicional que ellos hacen. En esta cena del Pesaj se usan las 4 copas. Cada copa es una promesa de Dios para su pueblo. Diga conmigo, las 4 copas son 4 promesas. Ahora, ¿de dónde sacaron ellos estas promesas? Se lo digo rápidamente. De aquí donde leímos, Éxodo 6, 6 y 7. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo te sacaré, número 1, primera promesa, yo te sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Número 2, te libraré de servidumbre. Número 3, te voy a redimir con brazo extendido y con juicios grandes. Número 4, ya está en el versículo 7. Y te tomaré por mi pueblo y seré tu Dios, y tú sabrás que yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿De dónde sacaron los judíos que en el Pesaj, que es la cena, o es la Pascua? ¿De dónde sacaron el asunto de las 4 copas? Son 4 promesas y aquí están registradas. Ahora, algo que yo quiero aclarar, hermanos. Los judíos todavía están celebrando el Pesaj, que es la Pascua. Le llaman el Seder. La palabra Seder es la cena, el orden de la cena. Como ellos hasta la fecha, los judíos no mesiánicos, no cristianos, ¿cómo celebran ellos el Seder? ¿Cómo es la cena que ellos hacen? Bueno, pues aquí traté de poner algunos elementos que ellos usan en la cena, aunque a lo largo de los siglos han ido poniendo otras cositas y tratan de que la cena o el Pesaj de ellos sea un poquito divertido, hasta dicen trabalenguas, dicen letanías bien largas. Les digo porque también estuve con unos judíos viendo cómo hacían esto. Ahora, de este lado hay un recipiente con agua. Si usted lo prueba, esta agua tiene sal. Entonces, lo que ellos tenían que hacer también tenían perejil. Esto que tengo acá es perejil. Entonces, ellos lo remojaban el perejil en el agua salada, ¿sí? Y después lo comían unas partes del perejil. Yo no sé a qué sabe.
¿Alguien le quisiera probar? Le pusimos sal al agua y entonces ellos hacían esto, remojaban el perejil, porque tenían que comer ellos hierbas amargas, para que ellos recordaran de dónde los había sacado el Señor, de la amargura, de la esclavitud de 430 años en Egipto. Los judíos no han entendido el significado de todo esto, nosotros sí. Para nosotros los cristianos, Egipto es el mundo. Y aunque usted quiera decir lo contrario, el mundo no da felicidad, el mundo es pura amargura. Aún los que se embriagan en su momento su alegría, los que se drogan en su momento su alegría, y después la cruda, la tristeza, la derrota. ¿Están de acuerdo que el mundo no da felicidad? Pues de ese mundo Cristo nos ha sacado a nosotros. Israel fue sacado de Egipto, nosotros fuimos sacados del mundo para la honra y la gloria del Señor. También dentro de las hierbas amargas usaban también, y actualmente los judíos también en su Pascua ponen lechuga. Que la lechuga también la toman como una hierba amarga y también lo comen para recordar la amargura de la esclavitud. Noté también que algunos judíos ponen unos huevos. Estos huevos tienen que ser hervidos, los famosos huevos duros. ¿Cuántos lo conocen? Si usted pone en agua hirviendo un huevo, mientras más ebulliciona, más duro se pone. Entonces esto para ellos simboliza la solidez del pueblo de Israel, que mientras más los atormentaban, más se multiplicaban. Y cuando un pueblo es más atacado, más se consolida. Cuando la iglesia de Dios es atacada, hermanos, más nos fortalecemos en el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto significa para ellos la Pascua, el Pesaj, que le llaman ellos en hebreo, y el Seder es la cena o el orden de la cena. ¿Qué van a hacer? Bueno, primero van a comer las hierbas amargas, van a comer los huevos, a veces ponían también betabel, algunas otras cositas, y también se implementó algo para los niños. Se agarraba un pedazo de pan que le llamaban el maná. Ese pedazo de pan lo escondían abajo de un sillón, en algún mueble, y luego permitían que los niños participaran, que los niños buscaran ese maná escondido. Por eso el Apocalipsis dice el maná escondido, porque, repito, los judíos no han entendido, para ellos ese maná todavía está escondido. Yo les traje esto nada más para explicarles un poquito, porque nosotros no celebramos esto, porque esto para nosotros ya se cumplió. Para los judíos el maná sigue escondido todavía. Para nosotros el maná ha sido revelado. El verdadero pan que descendió del cielo es nuestro Señor Jesucristo. No es aquel maná que bajaba y la gente lo recogía. Se da cuenta que al Señor no se le va una. Cada detalle, aún el maná que los niños buscaban y el que lo encontraba le daban un premio. La Biblia habla del maná escondido para algunos. Pero nosotros hemos conocido el verdadero pan del cielo. Cristo es nuestro verdadero pan. Ahora, aquí hay 4 copas. Y volviendo a Éxodo capítulo 6, la primera copa. ¿Qué significa la primera copa? La primera promesa: lo sacaré de debajo del peso de Egipto. En otras palabras, quitaré las cargas de ustedes. La primera copa habla de la libertad física. Imagínense ustedes que los israelitas nacían esclavos y morían esclavos. ¿Cuántas generaciones pasaron, si fueran generaciones de 50 años? ¿Cuántas generaciones pasaron en 430 años? Qué triste que el bebé nació esclavo y su papá era esclavo y su abuelo también era esclavo. Y él era esclavo y sus hijos y sus nietos también iban a ser esclavos. Bajo el yugo de Egipto, bajo el yugo de Faraón. Entonces, esto se lleva a cabo en Éxodo capítulo 12. Es donde se celebra la Pascua y el Señor cumple esta promesa. Entonces, la primera copa para ellos significaba la promesa de Dios de una libertad física. Porque, mire, una persona que está en la cárcel, condenada a 50 años de cárcel,
está dentro de su celda y él dice, yo hago lo que quiera, me baño a la hora que yo quiera y me duermo del lado de mi cama, me duermo del lado que a mí se me da la gana. Aparentemente él toma sus decisiones, pero realmente está preso. ¿Sí me explico? Pero él decide de qué lado de la cama duerme y él decide qué come y qué no come. Toma sus decisiones, pero sigue siendo preso. Dice el proverbio mexicano, aunque la jaula sea de oro, y que se la saben, ¿verdad? ¿Ya estuvieron en el amate o algo así? No, ¿verdad? Sí, por muy bonita que sea una cárcel, no deja de ser cárcel. ¿Y nosotros qué decíamos en el mundo? Los que tomaban, yo dejo el licor cuando yo quiera. Yo domino el cigarro, yo dejo esto. Mentira, porque todos los vicios eran los que nos manejaban a nosotros. Y somos libres por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para el pueblo judío era una libertad física. Para nosotros también lo es física. El Señor, no sé cuánto lo han sentido, hermanos, que el Señor nos ha quitado una pesada carga. Si usted sigue cargando ese fardo de cosas, no es usted libre todavía, no se lo ha entregado al Señor. Ya despójese de prejuicios, de ataduras. Hay algunos que todavía tienen esas ataduras mentales, pensamientos como los del mundo, y no se han despojado de eso, no le han cambiado el chip a su memoria. Sí, todavía siguen teniendo pensamientos como del mundo. Si Cristo te liberta, eres verdaderamente libre. La copa número 2 es otra promesa. Los salvaré de su servicio. Habla de la individualidad. La segunda forma de libertad es poder crear un pensamiento propio y una valoración ética particular. ¿Qué significa esto? Ahora no vas a pensar como piensa el mundo. Tienes la libertad de pensar como Cristo piensa. La Biblia dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. No puedes seguir atado al mundo. Mire, ahorita ¿qué dice el mundo? Un panorama terrible. Se habla de que viene hambruna en la tierra, falta de agua. El agua no se acaba, el problema es que ya está contaminada. El miedo a la muerte, el miedo a nuevos virus. Están diciendo que vienen dos pestes peores que este virus infernal. ¿Y qué nos provoca todo eso? Miedo. Y cuando escuchamos que sin dinero no hay comida, lo creemos. Y cuando escuchamos que si no trabajo no como, también lo creemos. Pero Dios nos ha venido a dar una libertad también en nuestros pensamientos. Dios es tan respetuoso que nos respeta individualmente a cada uno de nosotros. A mí me gustaría que todos pensaran como yo, pero no se puede, no es así. Y Dios es respetuoso. Él quiere que nosotros pensemos como Él piensa. Sin embargo, Él nos da la libertad, la individualidad, para que cada uno de su libre albedrío decida si va a pensar todavía como el mundo o va a pensar como Cristo. La mentalidad de esclavos que tenían, muchos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Se fueron a 40 años al desierto, pero llevaban a Egipto en medio. Así hay gente que todavía usan frases del mundo, juran, y cuando la Biblia dice que no hay que jurar, dicen palabras que no deben de decir, y conforme dice la Biblia, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Usted actúa de acuerdo a sus pensamientos. Hay gente que con mentalidad de esclavo, con mentalidad de ladrillero todavía. Hay que amarrarse las tripas para tener algo. ¿Y qué es amarrarse las tripas? Pues hacer un huevo en torta, 4 huevitos en torta y un pedacito cada uno de los 8 hijos, y el papá y la mamá 10, para tener algo. Es mentalidad de ladrillero. Cristo te libertó para que tengas vida en abundancia y para que tengas todas las cosas en abundancia. Y no es cierto que si no trabajo no como, depende qué trabajo tenga, porque los hijos de Dios con trabajo o sin trabajo comemos. ¿Acaso no van 3 meses de encierro? Bienaventurados los que tienen un cheque de gobierno, bienaventurados. Pero ¿qué de los que venden pepitas en la calle?
los que venden paletas, los que venden semillas, los que venden algo en el mercado. ¿Qué de ellos? ¿Qué de aquellos que no pudieron salir a trabajar por miedo o por algo por el estilo? Y también hay hijos de Dios que les prohibieron trabajar o vender, y aún sin vender nada en su negocio, estos 3 meses han comido y han bebido. ¿Ya se dio cuenta que estamos viviendo bajo el milagro y el poder de Dios? Si no se había dado cuenta, dése cuenta. Y se los está diciendo un hombre que lleva 28 años que vivo por fe. No por feria, por fe. Porque mi pensamiento tuvo que ser renovado. Pero siempre el mismo pensamiento. Parece como aquel hombre que tenía 20 camellos. Y cada vez que este mercader descansaba en un lugar, amarraba los camellos, sembraba una estaca y amarraba ya el camello, y el camello hincaba sus rodillas y ahí descansaban. Al otro día, al despertar, pues ya el mercader los desamarraba a los 20 camellos y ya seguían el viaje. Pero en una jornada se perdió el lazo de un camello, se perdió la estaca, y este mercader estaba preocupado porque dijo: a lo mejor en la noche se me ve el camello. Y alguien le dijo: no, mira, acércate al camello, haz como que le amarras el cuello y luego te agachas como que le amarras en la estaca, y vas a ver que se la va a creer. Bueno, dijo aquel. Se acercó al camello, como que le amarró la soga, luego como que le amarró la estaca. El camellote quedó viendo y se hincó y ahí se durmió. Al otro día, cuando el mercader ya partía, pues desató a todos los camellos. Pero este que estaba echado realmente no tenía un lazo ni una estaca, ni caso le hizo, y órale, vámonos. Pues ese que estaba ahí no se movió. Y entonces dijo el mercader: ¿y por qué este no se mueve si no está atado? Y alguien le dijo: acuérdate que ayer le hiciste creer que estaba amarrado. Y él se quedó con eso. Por eso ahora tienes que venir y hacer como que lo desamarras, aunque no hay nada, para que él se la crea. Y bueno, fue el mercader y desató, imaginariamente desató al camello, y el camello lo quedó viendo, se puso de pie y caminó. ¿Qué tenía el camello? Una atadura en la mente. ¿Qué tienen varios que conozco, que estoy viendo y que no quiero quedar viendo fijamente? Ataduras en la mente. Atados al pasado, atados a esto, atados al miedo, atados a tantas cosas. Yo les decía en la mañana, no es tentar al Señor, no es desobedecer al gobierno, porque en ningún momento ha habido ninguna orden, solamente sugerencias. Pero durante esos 3 meses hemos glorificado el nombre de Dios en este lugar. Hemos venido a escuchar palabra y hemos alabado el nombre del Señor, tomando nuestras precauciones. Y no falta uno que otro con su mentalidad de esclavo. No obedecen al gobierno. Así, y si tú obedecieras, ¿por qué vas a trabajar? ¿Se dieron cuenta de eso? A la iglesia no querían venir, pero a los supermercados iban. A Merposur iban. A Mercaltos iban. Al Mercadito 2 a echar sus tacos de muerte lenta iban. Ah, pero a la iglesia no. Bajo el escudo de que ellos sí obedecen. Cambien su mentalidad. La Biblia dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso dice la palabra. Y cuando usted decide obedecer a Dios, Dios lo va a honrar y lo va a premiar, amados hermanos. ¿Usted cree que a los siervos de Dios no nos tiembla la carraca? Claro que sí. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Somos sobrevivientes. Hemos estado en lo más recio de la batalla y hemos salido vencedores. Algunos de ustedes, no quiero molestarlos, pero que hasta que el papá gobierno dijo: vayan, vinieron. ¿Y mientras dónde se metieron? Cambien su mentalidad. ¿Acaso no dice la Biblia que si vivimos es para Cristo? Y si morimos, ¿quién sabe? No, cambia tu mentalidad. Y si morimos, también es para Cristo. Bueno, ya no quiero seguir tocando la llaga. La tercera copa dice: los salvaré. Es decir, es una promesa
de redención. Cada vez que los judíos tomaban esto, se acordaban que el Señor los iba ahí les está dando también la promesa de un Mesías, que ellos todavía no han agarrado la onda. Nosotros sí la entendemos. Y le voy a explicar un poquito más el cumplimiento espiritual. Miren, todo judío, después de tomar la copa, ya dijimos que significa la primera, de sacar de tus pesadas cargas de esclavitud en Egipto. La otra es de la libertad. Entonces, este es el ceder, el orden de la cena. Se tomaba la primera y la segunda copa. Después de eso se hacía una pausa y se cantaba. ¿Han visto en los evangelios que dice, y después de haber cantado el himno? Es decir, que después de las primeras dos copas, ellos lo que hacían era cantar a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué cantaban? Cantaban y otra vez, ya tiene siglos que se les estoy dejando de tarea, sean más bíblicos, por favor, salmistas. Cambiemos un poquito de la letra a algo más bíblico. ¿Cuánto dicen amén? Le pusieron o le pueden poner música del Salmo 115 al Salmo 118. El Salmo 115, 116, 117 y 118 son los salmos que se cantaban después de las primeras dos copas. Y de estos tres capítulos, 15, 16, 17, 18, 4 capítulos, ¿sabe? A mí me gusta mucho el Salmo 115. ¿Sí? Y usted se lo debería de aprender de memoria. Porque ¿sabe de qué habla el Salmo 115? De la grandeza de Dios. Dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da la gloria. ¿Por qué han de decir aquellos dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiso ha hecho. En cambio, nuestro Dios es el único Dios vivo, el único Dios que te escucha, el Dios que está contigo. Es un Dios personal. Entonces, salmistas, se puede, póngale música al Salmo 115, 116, 117, 118. Hay una cancioncita, una alabanza que un hermano Sotzil hizo famosa hace algún tiempo. Se llama Chapal Navá Hermano. Saber qué quiere decir. Pero, ¿sabe de dónde lo sacó? De un himnario viejito. Hoy que veía a mi hija Dayani cantando, dijo, qué hermoso, ¿verdad? Ya pasa muchas horas ensayando y es una chica muy consagrada a Dios. Yo le decía, ¿sabes qué, hija? ¿Y por qué no tú recuperas algunos cantos de ayer? A mí me gustaría que Dios escuche la voz del pueblo. Si es necesario, les voy a dar himnarios y la letra se va a poner en la pantalla para que cantemos con el entendimiento. Porque a veces nada más seguimos el ritmo, pero no seguimos la letra. ¿Y qué dijo? Saber. Con todo respeto, hay grupos que yo escucho que cantan y hasta se oye chistoso cómo cantan. Y cuando escucho el original y digo, wow, qué bonita letra. Pero parece que está cantando otra. Y es la misma. Entonces, la iglesia necesita cantarle a Dios con el entendimiento. ¿Sabe cómo cantó Jesús? ¿Sabe cómo cantaban los judíos en la Pascua? A capela. Ahí nadie se fijaba si estás desafinado o no estás desafinado. No había en ese momento instrumentos. Entonces, después de las primeras dos copas, cantaban el himno del Salmo 115 al 118. ¿Sí me explico? Y después de haber cantado el himno, dice la palabra de Dios, que Jesús levantó la copa y dijo, esta copa que para los judíos habla de redención, de salvación, pero que ellos todavía no lo tienen porque no han aceptado a Cristo. Cristo se reveló. ¿Sí? En esa ocasión el Señor no comió hierbas amargas, no hizo nada de lo que ellos hacen. Simplemente Él se reveló y dice, y tomando la copa, quiere decir que la tomó, la tercera copa, es la promesa de salvación. Y dice que bendijo y lo dio y dijo, tomen de ella todos, porque esta copa simboliza un nuevo pacto, una nueva alianza, sellada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Jesús dijo,
y les digo que desde ahora no beberé más del producto de la vid hasta que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Desde esa noche han pasado 2000 años, que son 2 días del Señor. Jesús no ha tomado vino. Está esperando que usted y yo lleguemos para las bodas del Cordero, y Él mismo nos servirá y Él estará con nosotros en esas bodas. ¿Se dan cuenta de todo lo que los judíos no logran entender por rechazar a nuestro Señor Jesucristo? Y la cuarta copa Jesús no la toma ahí, porque es nada más un símbolo, una tradición de ellos. La cuarta copa habla de una promesa. Dice: los tomaré como mi pueblo. Por eso es una promesa. Es algo que te da sentido y te da dirección. Cuando Jesús tomó la cuarta copa, no fue aquí, no fue en el Pesaj de los judíos. Él fue esa noche después de la cena, fue al monte de los olivos y ahí oró fervientemente al grado de sudar sangre. ¿Y si se acuerdan de la oración de Jesús? Si es posible, ¿qué? Pase de mí esta copa. El cumplimiento de la cuarta copa. La tercera lo toma con sus apóstoles, sus discípulos. Pero la cuarta no, porque es nada más una promesa. Él va y lo cumple. Por eso Él dice: Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si fuera posible no beberla, te lo agradezco. Pero después el Señor dijo: mas hágase tu voluntad y no la mía. Jesús cumplió, Él mismo es la cuarta copa. Jesús mismo es el Pesaj, Jesús mismo es la Pascua revelada que los judíos no han entendido, pero nosotros sí lo hemos entendido. Nuestra Pascua ya fue sacrificada. Si yo viniera acá y hoy por gratitud sacrificáramos un corderito y derramáramos la sangre, yo sería un blasfemo, un anatema, y también sería yo un caído de la gracia, porque eso ya no lo acepta el Señor. Dios no acepta sacrificio de animales ni de machos cabríos, porque el Cordero de la Pascua es nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora en el Nuevo Testamento viene el cumplimiento. Y Jesús dice: cada vez que ustedes coman este pan y beban la copa, mi muerte anuncian hasta que yo venga. Cada vez que Dios instituyó la Pascua, era para ir a un cambio. En Éxodo capítulo 12, ¿cuál era el cambio? Salir de la esclavitud. Cada vez que nosotros comemos y tomamos esto, ¿qué significa? Un cambio. Hoy, si usted ha pecado, debe pedirle perdón al Señor. Y vamos a entrar a una nueva normalidad espiritual. Lo hagamos bien, lo hagamos en gracia, lo hagamos en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Se acostumbraba en aquel tiempo a comer el pan sin levadura, los panes ácimos que le llaman. Esos panes eran sin levadura, porque también eso, el pan sin levadura es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros siempre nos ocupamos en apegarnos lo más posible a la Biblia. Mire, este pan tal vez es cuadradito, pero es un pan, porque estamos acostumbrados a ver nuestro bolillo de a peso, ¿verdad? No, este es un pan, nada más que no tiene levadura. La levadura es la hipocresía. Cuídense de la levadura de los fariseos, dijo el Señor. Sí, y este matzá está supervisado por los rabinos. Yo lo adquiero, viene directamente de Israel. Tiene unos agujeritos, que igual para los judíos no saben ni qué, pero para nosotros sí, porque este pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los agujeritos, nosotros entendemos que son las heridas, los agujeros de los clavos que perforaron las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo. Las heridas de la espina en su cabeza. Este pan, bueno, los que ya han participado de esto saben que es insípido, es decir, no tiene sabor, no tiene ni sal, ni tiene azúcar.
Quiero aclarar esto porque luego hay pastores que hasta con marquesote y no sé qué otro pan están. Total, es por fe, sí, es por fe. Pero tratemos, hermanos, de apegarnos lo mejor posible. El fruto de la vid, que Jesús no dice vino, sino dice el fruto de la vid, está hablando del primer producto que sale de la vid, que es el jugo. Porque hay iglesias también, que por ética no digo quiénes son. ¿Sabe qué dan acá? Brandy, don Pedro Domecq. Y uno que otro terminando se la sigue. ¿No? Es el jugo de uva. Pero cada una de las cosas, hermanos, que los judíos no han entendido, porque han rechazado a Jesús, nosotros sí lo entendemos. Y por si usted no lo había entendido, ahora se lo estoy explicando. Por eso es que los siervos que me ayudan, ¿dónde están los siervos? Vengan acá, siervos. Miren, para nosotros, hermanos, este acto es muy importante. Los siervos han hecho pedazos el pan, por eso usted va a agarrar un pedacito de pan. Escucha esto. Es casi decirle que usted está agarrando un pedazo del cuerpo de Cristo. Recuerde que cuando los látigos le caían en la espalda del Señor, no eran látigos cualquiera. Eran unos látigos que en la punta usaban ya sea garritas de hueso, de animal, o garritas de metal, que cada vez que le daban en la espalda a Jesús y el verdugo jalaba, pedacitos de carne salían del cuerpo del Señor. Entonces es casi como decirle, al hacerlo pedazos, los siervos ya lo han hecho, usted va a participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, mire, mientras nosotros le demos más valor a esto, más se va a manifestar el Señor con nosotros. ¿Sabe? Yo siempre me baño, pero hace rato me volví a bañar. ¿Sí? Y si es posible, estrene ropa. Venga limpio, bien cepillado, bien afeitado. Bueno, me delineé la barba, pues. Y lo más limpio posible. Si algún día los siervos de Dios van por ahí a oficiar, saben que tienen que ir así de guapos como están. ¿Cómo lo ven? No van a venir con su playerota de apeso, sus tenis y su gran facha. No, es un día, una tarde, un momento especial, porque vamos a tener comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo capítulo 12, que es la primera vez que se celebra la Pascua, se entiende que Dios envió un ángel, el ángel exterminador. No en sí que la muerte es un ángel, no, sino que Dios mandó un ángel a exterminar, a matar a todos los primogénitos. ¿Recuerda usted que por ahí de enero, me parece, celebramos la Cena del Señor? Que simbólicamente pusimos una puerta aquí para que todos entráramos. Les digo algo, dio resultado. Porque aquí estamos vivos para la honra y la gloria del Señor. Porque el Evangelio, que son buenas nuevas, escuche, el Evangelio es locura para los que se pierden. Más de uno diría, pero qué locos están los cristianos. Algún ahijado suyo, un concubino, un primo, un tío, no sé qué sea, diría, ¿a poco eso hicieron? Y entraron en esa puerta. ¡Qué loco! Y ese que pensaba que estábamos locos ya se murió. ¿Se da cuenta? Por eso dice la Biblia, para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Durante los 25 años de ministerio que tengo, que en este año se cumple, siempre ha habido en la iglesia gente que le importa poco esto. ¿Quiénes son? Los que no vinieron esta tarde, los que escucharon que iba a haber en esta tarde y no vinieron, y luego se andan quejando que porque tienen miedo, que porque les va mal, que su economía está tronada. Hermanos, para que esto funcione, tenemos que tener cierto grado de locura. ¿Sí escucharon bien los de allá? Para que esto funcione,
debemos de tener cierto grado de locura, porque nuestros 5 sentidos naturales, esto no tiene sentido, pero en los 5 sentidos espirituales, esto pesa mucho. Repito, aquí de la iglesia, hasta donde yo sé, nadie ha muerto del virus infernal. Murió por ahí un siervo que se le subió el azúcar, otro porque se infartó. La mamá del pastor Leví falleció hace menos de una semana, un infarto tremendo. Consolé al pastor diciéndole que ya le tocaba, hijo, no te preocupes, tenía 78 años, una mujer de Dios, una mujer conforme al corazón del Señor. Pero ustedes recuérdenme, uno solo del virus infernal no hemos enterrado. Pastor, pero usted no sabe que me asomé en la frontera entre la vida y la muerte. Sí lo sé, pero aquí estás pues, brother. Entonces sí nos funcionó el asunto de entrar en la puerta, meternos a tener comunión con el Cordero. Siervos, entonces sí funciona. Sí funciona, porque la sangre de Cristo tiene poder, y por su llaga somos sanados, y por su sangre tenemos perdón de nuestros pecados. Por eso le digo, se necesita cierto grado de locura. Mientras más loco esté usted, mejor todavía. Porque dice la Biblia, no estoy ofendiendo, digo, ya nos dijo locos. Antes estaba loco de marihuano y de borracho. Hoy estamos locos por Cristo. Y dice la Biblia que nuestro manicomio está... ¿Cuántos están locos? Y yo soy el más loco de todos ustedes. Les gano de locura. Gloria a Dios por esa locura. Hasta el gozo se les fue a estos siervos. Ya me quedaron viendo como diciendo, ¿será? Sí, porque lo que nosotros hablamos a la gente le da risa. ¿Sabe qué dicen? No, está bien que son evangélicos, son cristianos, pero Diosito es bueno, pero no abusen, no se congreguen. No, es que ya queremos congregarnos. No estamos tentando al Señor, pero sí vamos cubiertos con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted vino en la mañana, escuchó mi prédica, ¿con qué sanó el rey Ezequías? Amén. Una pasta. Bien que se aprendiese la receta, ¿verdad? Fíjese esta hermana que, unos consejos, ¿verdad? Que cuando alguien esté así, póngale esa pasta, creo que va a funcionar. Si funcionó en el pasado, funciona ahora. Una pasta de higos en la herida y sanó. Y yo digo, Señor, así de fácil. Y ahí tenían el remedio. En tu casa está el remedio. En tu casa está el remedio. Por eso les decía, a algunos les pegó el virus y con un desparasitante sanaron, con una aspirina sanaron, con una ivermectina sanaron, con puro paracetamol sanaron, con pura neomelubrina sanaron, con puro tecito de hoja de mumo. Así de fácil. ¿Ya se dieron cuenta? Pero no fue eso lo que nos sanó. Es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Mire, y si no tengo buena memoria, recuérdemelo, pero yo como pastor no he recibido ningún reporte de que alguien haya muerto por virus. ¿Alguno de ustedes murió? Mire, el hermano Manolito Icó se me desapareció unos días, y cuando vino lo vi como con 10 kilos menos y me dice, tuve mucha calentura y dolor de todos los síntomas. Lo pasó en el nombre del Señor. Aquí estamos para la honra y la gloria de Dios. Por eso el próximo domingo a todas las familias les voy a dar un testimonio, ¿qué sería? Un flyer donde usted pondrá el nombre de su familia, y ahí plasmamos el salmo donde dice el rey David: voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos.
Dé gloria a Dios por eso. Dice, la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová sublime es. Dígalo conmigo, no moriré. Otra vez, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ese testimonio usted se llevará a su casa. Tenemos uno para cada familia, se lo vamos a regalar y usted va a poner ahí qué familia es. ¿Sabe por qué se hacía esto? Sí, año tras año, siglo tras siglo, porque los hijos se dan cuenta de lo que hacemos. Más que los hijos obedezcan lo que decimos, ellos imitan lo que nosotros hacemos. Por eso en esta cena se escondía el maná para que los niños participaran y se le daba un premio al que encontraba el maná escondido. Porque los chamaquitos luego llegaban y miraban, ¿y esto, papi, por qué lo hacemos? ¿Qué significa? Ya se tenía que explicarle a los hijos e instruirlos. Mire, si Cristo no viene todavía en los siguientes 20 años, tus hijos y a tus nietos les vas a platicar, ellos van a decir, papi, es cierto que allá por el 2020 hubo una plaga terrible de un tal virus con corona. Usted va a decir, sí, hijo mío, y sobreviví, y gracias a Dios después de eso te engendré a ti. Porque si el virus, dice un pastor, el virus maldito, me hubiera matado, tú ya no hubieras sido engendrado. Y entonces el niño te preguntará, ¿y cómo fue eso, papi? ¿Qué medicina tomaste? Y usted va a decir, me acuerdo de aquellos cultos en Torre Fuerte, cuando cantábamos, y en esa ocasión celebramos la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo es lo que nos trajo sanidad a nuestro cuerpo. Y usted le platicará a sus nietos. Yo le voy a platicar a mis nietos todavía, que ni aún han nacido todavía, porque estos chicos no se animan. Entonces, pero yo tengo fe que le voy a platicar a mis nietos. Les voy a decir, siéntense, les voy a platicar qué ocurrió en el 2020. Allá como a mediados del 2020, muchos pensábamos que no íbamos a terminar el año, pero volvimos a celebrar la cena del Señor. Y el Señor nos prolongó más tiempo de vida. Porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra, y no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Escuche, el justo por la fe vivirá. Y la fe es locura, es la certeza de lo que se espera, aunque otro no lo crea, y la convicción de lo que no se ve, aunque para otros sea locura.